La medicina en Al-Ándalus. Resultado de la expansión del Imperio Islámico por el mundo. Para hablar de la medicina en Al-Ándalus, primero tenemos que hacer un pequeño repaso por la historia del Islam, ya que precisamente fueron grupos musulmanes los que ocuparon este territorio y le dieron auge a esta ciencia humana. El Islam es una religión catalogada como oriental, pues se originó en lo que hoy conocemos como la península arábiga y que desde el siglo VII se expandió rápidamente desde Europa occidental hasta el Océano Índico. Esta religión unió diferentes pueblos y culturas como árabes, bizantinos, persas, bereberes o la población hispano-visigoda, que hasta entonces eran grupos divididos y enfrentados entre sí. Antes de la unificación de estos pueblos hubo un periodo llamado preislámico, que abarcó desde el 570 hasta el 636 después de Cristo, que se desarrolló en el mismo sitio que surgió el Islam, la península arábiga. Actualmente situada en el sudoeste de Asia, limita al norte con Jordania e Irak, al sur con el Océano Índico, al este con el Golfo Pérsico y al oeste con el Mar Rojo. Las poblaciones que habitaban este territorio eran poblaciones nómadas, que vivían del pastoreo y del comercio en caravanas. A partir del siglo V comienzan a sedentarizarse, quedando Yatrib, llamada luego Medina, la Meca, y Al-Taif como las principales poblaciones. La más importante ciudad entre las ciudades principales fue y es la Meca, situada al oeste de la península arábiga, actualmente Arabia Saudita, lugar que alberga la Kaaba, espacio sagrado de culto que la tradición vincula al patriarca Abraham, de cuyo hijo Ismael desciende el pueblo árabe. Este lugar fue el mismo donde en 570 nació el principal representante de la religión islámica, el profeta Mahoma, personaje que recibió las revelaciones de Dios o Alá por medio del arcángel Gabriel. Sus padres eran de condición humilde, y su alumbramiento ocurrió 2 meses después de la muerte de su madre. Aún no había cumplido los 6 años cuando falleció su madre. Al quedar huérfano, su abuelo y más tarde su tío se hicieron cargo de él. Siempre se dedicó al pastoreo y a acompañar caravanas, hasta que a la edad de 20 años pasó al servicio de una viuda rica llamada Jadilla, con quien se casó a los 25 años. De este matrimonio nacieron 4 hijas y 2 hijos, pero sobrevivió solo una hija llamada Fátima. Mahoma solía retirarse al monte Hira para hacer meditaciones religiosas, a la edad de 40 años en 610, y cuando se encontraba en el monte Hira haciendo meditación, tuvo las primeras revelaciones. Después de 2 años, Mahoma siguió recibiendo revelaciones, pero nunca las comunicó a nadie, a no ser su esposa y su primo. Poco a poco fue predicando y ganando conversos, entre los que se encontraban su primo Ali ibn Abu Talib, su amigo Abu Bakr, y el joven mercader de la familia de los Omeyas, Osman ibn Affan. Fue aumentando el número de seguidores, que en su mayoría procedían de los clanes más pobres, y en poco tiempo unas 70 familias se convirtieron al Islam. Al principio, los hombres más poderosos de la Meca ignoraron a Mahoma, pero a poco se sintieron molestos, puesto que sus predicaciones iban en contra de sus creencias y de sus intereses comerciales, y ponían en peligro sus esfuerzos para atesorar riquezas. Creció la oposición por parte de quienes temían que Mahoma estuviera conspirando para hacerse del liderazgo de la Meca. La situación se estaba haciendo insostenible, así que Mahoma se mostró dispuesto a recibir una delegación de jefes de las tribus Yatrib. En esta ciudad, varias tribus tenían problemas de convivencia y pensaron que las ideas que predicaba el profeta podían ser la solución. Los enviados de Yatrib, que se entrevistaron con Mahoma durante el Hajj, la reunión anual en la Meca de 620, se convirtieron al Islam y prometieron a los musulmanes que no lucharían entre sí y que se defenderían los unos a otros de los enemigos comunes. Así que en el 622 de la era cristiana, los musulmanes salen de la Meca y se van a Yatrib. Esta emigración recibe el nombre de Égira y marca el inicio de la era musulmana, ya que entonces, cuando Mahoma logró poner en marcha el ideal coránico. La ciudad de Yatrib se llamó desde entonces Medinat al-Nabi, la ciudad del profeta. Tiempo después de la llegada de Mahoma a Medina, se proclamó el edicto conocido como Constitución de Medina, que establecía que los creyentes constituyen una comunidad única, distinta de los otros hombres. Con esto se establecían los fundamentos de la nueva
institución que surgió del Islam, la UMA, o comunidad de creyentes con su ordenamiento jurídico. La UMA completó las costumbres sociales existentes en Arabia, mantuvo prácticas en materia de propiedad, el matrimonio y de relaciones entre miembros de la misma tribu. Fue un organismo político con significación esencialmente religiosa. En 630 Mahoma regresa a la Meca tras varios enfrentamientos pacíficos. 2 años después, en 632, al morir Mahoma, casi todas las tribus de Arabia habían sido unidos a la UMA, y dado que los miembros de la UMA no podían atacarse unos a otros, la época de guerras tribales había terminado. Mahoma consiguió que la paz reinara en Arabia, aunque no por mucho tiempo, pues tras su muerte la UMA vivió momentos de incertidumbre y desconciertos, ya que murió sin descendencia masculina y sin definir el tema de la sucesión. Esto suscitó enfrentamientos entre los más próximos al profeta, pues el grupo de los chiíes pensaban que debía sucederle Ali ibn Abu Talib, su pariente masculino más cercano, quien era el marido de Fátima, su hija. Al contrario, el grupo de los suníes consideraban que los más adecuados para sucederle eran los compañeros más íntimos del profeta. Tras largas deliberaciones, fue nombrado como sucesor Abu Bakr, su amigo más cercano y el padre de Aisha, su viuda. Abu Bakr sería quien se enfrentaría a la conocida guerra de apostasía, después de que muchas tribus árabes consideraran que al morir Mahoma dejaban de estar vigentes los pactos con los musulmanes, separándose así de la UMA. Al vencer esta guerra, se inició la expansión musulmana, unificando a todos los musulmanes, llevada a cabo por los sucesores de Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali, quienes llegaron a vencer a los ejércitos bizantinos y persas. El califato ortodoxo acabó con la muerte de Ali en 661 y llegó al poder una generación nueva y sin relación cercana al profeta, la dinastía Omeya. Mahoma pertenecía a la tribu Quraysh y dentro de esta pertenecía a la estirpe de los hashimíes. Otra estirpe de la tribu Quraysh era los de los Umayya o los Omeya. Esta estirpe no apoyaba a Mahoma, pero cuando su jefe, Abu Sufyan, observó el prestigio que iba adquiriendo la figura del profeta, firmó una alianza con él, y Mahoma selló dicha alianza casándose con Habiba, hija de Abu Sufyan. Tras la muerte de Ali, fue proclamado califa Muawiyah, hijo de Suyan. Muawiyah fue quien trasladó la sede del califato a Siria y nombró como nueva capital a Damasco. Además, se puede decir que fundó la dinastía Omeya, pues con él el califato pasó a ser hereditario, lo que quiere decir que la sucesión del califa recaería en uno de sus hijos. El califato Omeya tuvo múltiples conflictos internos. Pese a esto, la expansión continuó hacia Oriente, ocupando la Transoxiana y la cuenca del Indo, y hacia Occidente, con la ocupación del norte de África y la península ibérica. El territorio hispano, conquistado por los musulmanes durante la ocupación musulmana de la península ibérica, fue llamada Al-Andalus. Esta conquista inició en 711, cuando Tariq, lugarteniente del gobernador del norte de África, Musa ibn Nusair, con un reducido ejército atravesó el estrecho que separa África de Europa y entró en la península ibérica, desembarcando junto al peñón que llamaron Jabal Tariq o Gibraltar. Lucharon contra Rodrigo, último rey visigodo, cerca del río Guadalete, donde llevaron a cabo la batalla del mismo nombre, en la que el ejército musulmán venció al rey visigodo. Siguieron avanzando y tras vencer a lo que quedaba del ejército rival en Écija, Tariq emprende una rápida conquista, primero en dirección de Toledo y posteriormente hacia Zaragoza. Hacia el 718 la península ibérica estaba ocupada por el califato Omeya. La conquista de la península se vio favorecida, además de los pactos que los dirigentes musulmanes hicieron con los notables locales, por las discordias internas del reino visigodo. Las diferencias sociales y económicas
generaban grandes conflictos de soberanía, religión, raza, idioma, derecho y pobreza. Así, el descontento de la población propició el avance rápido de los musulmanes. Las tropas islámicas dirigidas por árabes, pero formadas en un alto porcentaje por bereberes, es decir, norteafricanos, no pretendían ocupar todo el territorio, sino controlar solo los puntos clave, estableciendo guarniciones militares. Desde el 716, la península fue dirigida desde Córdoba por un gobernador o valí, nombrado por el califa de Damasco. Los primeros gobernadores, aparte de organizar el Estado Islámico, llevaron a cabo expediciones contra el reino franco, que después de ser derrotados en la batalla de Poitiers en 732, se vieron obligados a considerar los Pirineos la frontera natural con el reino franco. Después de tantas ocupaciones, el territorio parecía estar en paz, ya que los musulmanes respetaron a la población cristiana a cambio de un tributo. Pero esto duró relativamente poco tiempo, pues en 750 los abásidas atacaron a los omeyas, dándole muerte a todos sus miembros, desplazándolos así del poder y trasladando el poder a Bagdad. El único sobreviviente de este ataque es Abderramán I, quien huye al Al-Andalus para proclamarse emir o príncipe independiente del califato de Bagdad en el año 756. Su sucesor defiende Al-Andalus creando el califato de Córdoba en 929, cuando el emir Abd al-Rahman III se proclama califa. La medicina no es una casualidad. Durante años anteriores a la conquista de la península ibérica, durante el periodo preislámico, la ciencia y la medicina clásica griega resurge gracias a las tradiciones que se hacen de los clásicos como Galeno, Aristóteles, Hipócrates, entre otros, por los nestorianos, un grupo de cristianos que a su huida de Alejandría en el año 431 después de Cristo se refugian en el norte de Mesopotamia, India y China, y que tras ser declarados herejes, su principal refugio fue el imperio sasánida. Estos traductores provenían de la escuela de Edesa, precedente de la Universidad de Yundishapur, escuela que junto a la de Edesa y Alejandría fueron los puntos más importantes de traducción de la época. La medicina en la época preislámica se basaba en la observación y la experiencia. Por tanto, los conocimientos que se introducían con las traducciones se mezclaban con métodos mágicos, conjuros, oraciones, supersticiones, creencia en espíritus, etc. Posteriormente, en la época de Mahoma, podemos ver cómo sus enseñanzas tienen influencia en la ciencia y en la medicina, al hacer recomendaciones de higiene y alimentarias, las cuales quedaron registradas en el corpus de la medicina del profeta y el Corán. A la muerte del profeta y con la expansión del imperio islámico en la época omeya, la medicina se acerca más a lo científico, gracias a las traducciones. En este momento que se pone en práctica la patología humoral hipocrático-galénica, identificada por los 4 humores del cuerpo, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. El periodo de los abasíes, durante el emirato y el califato de Córdoba del Andaluz, será el de mayor esplendor en la ciencia árabe. En este periodo la medicina al-Andaluz se apoya en la medicina teórica y práctica. Durante este periodo destacan varios médicos. Abul Qasis, por su aportación en la mejora e invención del instrumental quirúrgico. Aben Zohar, por sus tratados sobre alimentación y farmacología, así como por su descubrimiento del parásito de la sarna. Averroes, por ser el primer médico en separar la anatomía y fisiología, así como por promover la utilización de la higiene e hidroterapia en la prevención de enfermedades, entre otras cosas. De igual forma, Ibn al-Yatib, por sus tratados sobre farmacología, enfermedades y sobre la peste, además de muchos otros médicos. La utilización de sangrías y las purgas fue común en la medicina islámica, pero debemos reconocer que el al-Andalus tuvo una gran importancia en la transmisión y difusión de conocimientos al resto de Europa, gracias a la difusión, movimiento y mestizaje de varias culturas que habitaron el mismo territorio.